Dios, el Creador, el que da vida, ¿nos habla? ¿Se ocupa de nosotros? ¿Podemos conocerle? Sí, Él habló. Él se ocupa de la humanidad y su mensaje para toda la gente nos dice cómo conocerle. Hace 3500 años Dios comenzó a preparar hombres para que escribieran sus palabras. Durante los siguientes 1500 años, Dios siguió comunicándose y 40 hombres diferentes escribieron estos mensajes que Él nos dejó. Las escrituras más antiguas fueron llamadas la Ley y los Profetas. Estas y el resto de las palabras divinas escritas en rollos llegaron a ser conocidas como las Escrituras. El día de hoy, estos mismos escritos, encuadernados en un solo libro, son llamados la Biblia. Estas palabras santas nos hablan acerca de Dios y de cuánto ama Él a toda la gente del mundo. Esta es la historia de Dios. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra no tenía forma, estaba vacía, cubierta de oscuridad y de agua. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios: «Sea la luz». Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y dijo Dios: «Haya expansión de aire en medio de las aguas que separe las aguas de abajo de las aguas de arriba». Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo Dios: «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la tierra seca». Y fue así, y llamó Dios al suelo seco tierra. Y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: «Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles frutales según su género». Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces dijo Dios: «Que haya lumbreras en los cielos, y que sean para señales y para estaciones y para días y años». Dios hizo 2 lumbreras, el sol para que alumbre en el día, y la luna para que alumbre en la noche. Hizo también las estrellas, y las estableció todas en los cielos para alumbrar sobre la tierra, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios: «Produzcan las aguas criaturas vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra». Y creó Dios grandes ballenas y todos los seres que viven en el agua, y toda ave, todos produjeron según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: «Reprodúzcanse y multiplíquense». Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces dijo Dios: «Produzca la tierra seres vivientes». E hizo Dios animales de la tierra, el ganado y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra, todos reproduciéndose según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, y los creó varón y hembra. Dios llamó al primer hombre Adán, y después Adán llamó a su mujer Eva. Y dijo Dios: «El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y vio Dios todo lo que él había hecho, y todo era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, y fueron terminados los cielos y la tierra. Y descansó Dios el séptimo día, porque había terminado su obra. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, hizo que creciera de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. En el centro del jardín puso 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y le mandó Jehová Dios al hombre diciendo: «De todo árbol del huerto puedes comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Jamás comerás de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios mostró su amor para Adán y Eva, dándoles aún más de lo que necesitaban, para que disfrutaran de la vida plenamente. Él les dio también la facultad de hacer decisiones. Y les dio a estos padres de la humanidad la oportunidad de usar bien esa facultad. Dios deseaba que Adán y Eva le demostraran respeto obedeciendo su único mandato, de no comer del árbol prohibido. Todas las demás cosas eran para que las disfrutaran, para vivir en paz y ser felices en su hermoso jardín. Adán y Eva solamente tenían que confiar en la sabiduría de Dios y respetar su autoridad sobre ellos. Ellos deberían de haber estado agradecidos por la vida y felices en su libertad. Pero la facultad de hacer decisiones no trae felicidad si las decisiones que se hacen son malas. Mucho antes que Dios creara a los humanos, creó a los ángeles y les dio la libertad de escoger. Dios deseaba ser honrado por los ángeles que habitan el mundo espiritual y también por la humanidad. La mayoría de los ángeles escogieron obedecer a Dios y aún ahora estos ángeles adoran al Señor y cumplen sus órdenes ayudándoles a los hombres en muchas formas. Pero otros ángeles escogieron el mal. Y rechazando el amor de Dios, eligieron a Lucifer, el más hermoso de los ángeles, como líder. Por su arrogancia y orgullo, Lucifer perdió su puesto ante el trono de Dios. Lucifer cayó del cielo por su rebelión, porque él retó a Dios diciendo en su corazón: yo elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Yo seré como el Dios Altísimo. Lucifer, conocido también en la Biblia como el diablo o Satanás, desea la adoración que solo pertenece a Dios. Él engaña a la gente para recibir adoración, aún disfrazándose como un hermoso ángel de luz. Pero sus mentiras y falsas religiones traen dolor, sufrimiento y destrucción. Por eso Dios condenó a Lucifer diciendo: tú serás arrojado al infierno hasta el fondo del abismo. En el hermoso nuevo jardín donde habitaban Adán y Eva, Satanás se le apareció a Eva como una serpiente. Esta serpiente era más astuta que cualquier otro animal creado por el Señor Dios y le dijo a la mujer: ¿será cierto que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del jardín? La mujer contestó: nosotros podemos comer la fruta de todos los árboles, solamente del fruto del árbol en medio del jardín no podemos comer, porque Dios nos dijo: jamás comerán de ese árbol. Si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: ustedes no morirán. Dios sabe que el día en que coman ese fruto serán abiertos sus ojos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira y por supuesto él trató de engañar a la mujer mintiendo acerca de Dios. Cuando la mujer se dio cuenta que la fruta del árbol era buena para comer, que era agradable a la vista y que también le podía dar sabiduría, tomó la fruta y comió, y le dio también a su marido, el cual también comió. Al momento sus ojos fueron abiertos y murieron sus espíritus. Se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para taparse. Entonces, cuando oyeron la voz del Señor, quien caminaba en el jardín en la hora fresca del día, Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín, porque ellos confiaron en sus propias ideas en lugar de las palabras de Dios. Ellos murieron espiritualmente y perdieron la comunión con Dios. Entonces el Señor Dios llamó a Adán diciendo: ¿dónde estás? Adán respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán respondió: la mujer que tú me diste me dio esa fruta y yo comí. Y el Señor le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto,
serás maldito entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y su simiente te aplastará la cabeza. Esta maldición contra Satanás es la primera mención en el libro de Dios que un día Él enviaría a un Salvador nacido de una mujer para vencer a Satanás. A la mujer Dios le dijo: yo aumentaré en gran manera tus sufrimientos. El dar a luz te causará dolor, y tu marido te gobernará. Y Adán le dijo: por cuanto obedeciste a tu esposa y comiste del árbol prohibido, la tierra queda maldita. Desde ahora todos los días de tu vida, solo con penosos trabajos podrás obtener de ella tu alimento. Ella producirá espinas y malas hierbas. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Del polvo te hice, y al polvo volverás. Las hojas de higuera no cubrieron la desnudez de Adán y Eva. Así que el Señor Dios hizo vestidos de pieles para cubrirles. Tuvo que matar un animal para darles abrigo. Así que el pecado y la muerte entraron en el mundo por Adán. Este método de cubrir la desobediencia de la humanidad con la muerte de un inocente fue el plan de Dios aún antes que Él creara el mundo. Él sabía que la gente rechazaría tontamente su dirección y fracasaría al tratar de ser el Dios de sus propias vidas. Dios le llama a este rechazo pecado. Pero por el amor de Dios para toda la humanidad, Él planeó mandar a un Salvador que moriría para proveer el perdón de los pecados para toda la gente. Entonces el Señor sacó a Adán y Eva del jardín del Edén y colocó ángeles llamados querubines al oriente del jardín y una espada ardiente girando por todos lados para impedir el acceso al árbol de la vida. En el momento que Adán pecó, toda la humanidad quedó sentenciada a morir. Pero en el plan de Dios aún hay esperanza. Eva, la mujer de Adán, concibió y tuvo un hijo, y ella dijo: he recibido un varón del Señor. Y le llamó Caín. Ella tuvo otro hijo al que llamó Abel. Este llegó a ser un pastor de ovejas. Y Caín fue un agricultor. En el tiempo establecido por Dios, Caín trajo una ofrenda al Señor de los frutos de la cosecha. Pero Abel trajo un cordero. Y al Señor le agradó Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y Dios le preguntó: Caín, ¿por qué estás enojado? Dios le recordó a Caín que para el sacrificio se requiere la muerte de un animal. Así como las hojas de higuera no cubrieron el pecado de Adán y Eva, una ofrenda sin sangre de plantas y verduras tampoco cubriría los pecados. Dios dijo que al negarse a traer un animal para sacrificio, demostró la rebelión de Caín porque no estaba adorando a Dios en la forma que él había mandado. La Biblia dice que el sacrificio de Abel mostró confianza en las palabras de Dios, pero el sacrificio de Caín no. En las Escrituras Dios nos da a conocer que sin derramamiento de sangre no se obtiene perdón de pecados. Pero aún así Caín se negó a obedecer a Dios y no trajo un animal para el sacrificio. En cambio culpó a Abel, su hermano, por el problema. Y cuando estaban los dos en el campo, Caín atacó a Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió: yo no sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Dios le dijo: ¿qué has hecho? Y oigo la voz de la sangre de tu hermano, clamándome a mí desde la tierra. Desde ahora maldito serás sobre la tierra que bebió la sangre de tu hermano que tú mismo derramaste. Caín se fue de la presencia del Señor. Su rebelión contra Dios fue la causa del primer asesinato y la primera tragedia de la familia. Pero Dios bendijo a Adán y Eva y tuvieron muchos más hijos e hijas. Al pasar los años, los descendientes de Adán y Eva comenzaron a llenar la tierra. Pero cuando Dios vio que la maldad de la gente llenaba la tierra y que cada intención de ellos era solamente maldad, se entristeció.
y dijo: destruiré la humanidad que he creado y haré desaparecer de la tierra. Pero el Señor estaba complacido con Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, andaba en la voluntad de Dios. Y dijo Dios a Noé: voy a destruir la humanidad, porque la gente ha llenado la tierra de violencia. Voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera, hagan habitaciones en ella y cúbranla con brea por dentro y por fuera. Háganla de 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Pero hazle solamente una puerta. Tú, tu esposa, tus 3 hijos y sus esposas deben entrar en el arca. Mete también un macho y una hembra de todos los animales para guardarlos vivos juntamente contigo. Una pareja de cada animal entrarán contigo, pero entrarán 7 parejas de todos los animales que yo acepto para sacrificios. Mientras construía el arca, Noé predicaba a la gente perversa diciéndoles: todos aquellos que se nieguen a honrar a Dios serán destruidos. Tristemente, todos se burlaban de Noé, riéndose de la advertencia de Dios. Pero Noé y su familia creyeron a Dios. Y así, en el día convenido, ellos entraron al arca y el Señor cerró la puerta. Entonces Dios hizo llover sobre la tierra por 40 días y 40 noches. De la tierra reventaron fuentes de agua y el agua comenzó a cubrir la tierra. Las aguas subieron hasta que el arca comenzó a flotar. Finalmente, el agua cubrió toda la tierra, incluyendo las colinas y las montañas. Todo ser viviente murió: aves, animales, salvajes domésticos y reptiles, y todo ser humano. Todos perecieron ahogados en el agua. El agua cubrió la tierra durante 5 meses. Entonces Dios se acordó de Noé y de todo ser viviente en el arca. Luego hizo soplar un viento sobre la tierra para que bajara el nivel del agua. El agua siguió bajando. Cuando el arca vino a descansar en las montañas de Ararat y las plantas empezaron a crecer otra vez, Dios habló a Noé diciendo: sal del arca, tú y cada cosa viviente contigo. Y ellos salieron. Entonces Noé hizo un altar y ofreció un sacrificio al Señor. Después Dios bendijo a Noé y sus hijos, diciéndoles: tengan muchos hijos y aumenten la población de la tierra. Además de las plantas que les di para comer, ahora les entrego los animales para comida. Pero el que mata a un ser humano también debe perder su vida, porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. Entonces Dios dijo: yo estoy estableciendo mi promesa contigo y con tus descendientes. Jamás volverán a morir todas las personas y animales en un diluvio. Yo pongo mi arco iris en las nubes como una señal de mi promesa. Siempre que yo traiga las nubes de lluvia encima de la tierra, tú verás el arco iris, y yo lo veré también, y honraré mi pacto. Muchas generaciones después de Noé, cuando toda la tierra tenía el mismo idioma, la gente viajó a una llanura en el Medio Oriente y se establecieron allí. Entonces ellos dijeron: construyamos una ciudad y una torre, y hagamos un nombre para nosotros para no ser dispersados por toda la tierra. Esta decisión era contraria a la orden de Dios de salir y llenar la tierra. También la torre que ellos pensaban construir se diseñó para adorar al sol, la luna y las estrellas. La gente había escogido adorar a lo que Dios creó en lugar de adorarle a Él. El Señor vio la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente se está organizando como un solo grupo porque ellos hablan el mismo idioma. Nada les impedirá hacer cualquier cosa que se imaginen. Bajemos y confundamos su idioma para que ellos no se puedan entender. Y el Señor confundió su idioma y así detuvo la construcción de la ciudad. Por eso esa ciudad se llamó Babel, que significa confusión, porque allí el Señor multiplicó los idiomas y causó que la gente se dispersara. Unos 400 años después del gran diluvio, Dios se le apareció a un hombre llamado Abraham que vivió en el Oriente Medio en una ciudad llamada Ur. Dios le dijo:
deja tu país y tus parientes y viaja a una tierra que yo te mostraré. Allí yo haré una gran nación de ti y te bendeciré, y haré famoso tu nombre. Bendeciré a los que te bendicen, y maldeciré a los que te maldicen. Y por medio de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Así que Abraham salió como el Señor le había mandado y entró en la tierra de Canaán. Nuevamente el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tus descendientes. Mira al cielo y cuenta las estrellas si eres capaz. De la misma manera tus descendientes serán innumerables. Aunque Abraham y su esposa Sarai no tenían ningún hijo, Abraham le creyó a Dios y por eso Dios le tuvo como justo. Entonces Abraham dijo: Señor Dios, ¿cómo puedo yo saber que yo heredaré la tierra? Y Dios le contestó: sucederá así. Tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos, y ellos serán maltratados por 400 años. Esa nación los esclavizará, pero yo la juzgaré. Pero después de 4 generaciones, tus descendientes saldrán de allí con gran riqueza y regresarán a esta tierra. Pero Sarai, la esposa de Abraham, todavía no tenía ningún hijo y ya estaba envejeciendo. Así que le dijo a Abraham: te ruego que tengas hijos por mi sirviente egipcia, Agar, y yo consideraré sus hijos como míos. Abraham aceptó el plan de Sarai. Aunque él amaba al Señor, no creía que Dios le daría un hijo a través de su esposa. Así que Agar le dio a Abraham un hijo al que llamó Ismael. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció de nuevo y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, sigan mis caminos. Ahora te doy el nuevo nombre de Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y Sarai se llamará Sara, que significa princesa. Ahora yo bendeciré a Sara y también te daré un hijo de ella, y ella será madre de naciones. Entonces Abraham le suplicó a Dios: oh, que Ismael podría vivir ante usted. Dios contestó: en cuanto a Ismael, yo te he oído. Mira, yo también lo he bendecido y multiplicaré sus descendientes, y le haré una gran nación. Dios cumplió su promesa a los descendientes de Abraham e Ismael a través de la nación árabe. Dijo Dios entonces: pero mi pacto eterno estableceré con el hijo de Sara y con sus descendientes. Después de eso, Sara dio a luz al hijo de Abraham y le llamaron Isaac. Más tarde, cuando Isaac había crecido, el Señor le pidió a Abraham que demostrara su fe. Le dijo: Abraham, y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vayan a la tierra de Moria, y ofrécelo allí como una ofrenda quemada en el monte que yo te indicaré. Entonces Abraham se levantó de madrugada y tomó a Isaac su hijo como Dios le había dicho. Y al tercer día, Abraham vio de lejos el lugar indicado. Así que Abraham dio a Isaac la leña para quemar la ofrenda para que la llevara. Y tomó él una antorcha y un cuchillo en la mano y subieron la colina juntos. Entonces Isaac le preguntó a Abraham: Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para quemar como ofrenda? Abraham dijo: mi hijo, Dios mismo proveerá el cordero para la ofrenda. Así continuaron juntos hasta que llegaron al lugar que Dios le había indicado a Abraham. Allí Abraham construyó un altar y arregló la leña. Entonces amarró a Isaac y lo puso sobre la leña en el altar. Y Abraham levantó su mano con el cuchillo preparándose para matar a su hijo. Al momento el ángel del Señor llamó del cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él contestó: aquí estoy. Y el Señor le dijo: no pongas mano sobre Isaac, porque ahora sé que temes a Dios,
porque no me negaste a tu único hijo. Abraham alzó la vista y vio que allí detrás de él estaba un carnero enredado en un matorral por sus cuernos. Así que Abraham tomó el carnero y lo quemó como ofrenda en lugar de su hijo. La Biblia dice que Abraham sabía que Dios cumpliría sus promesas acerca de Isaac, aunque tuviera que levantarlo de entre los muertos. Entonces, en respuesta a la fe de Abraham, Dios dijo: yo te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo, y por tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham se regocijó cuando él entendió que el Salvador prometido mucho antes en el jardín vendría de sus descendientes. La prueba que Dios le hizo a Abraham también ilustró cómo un día Dios, el Padre Celestial, ofrecería a su único hijo amado como un sacrificio para todo el mundo. Después de un tiempo, Isaac se casó y fue padre de gemelos, Jacob y Esaú. Más tarde Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, y él fue escogido para continuar la familia prometida. Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos, José, fue vendido por sus hermanos como esclavo. Pero con la protección de Dios llegó a ser gobernante junto al rey de Egipto, el gran faraón. José, siendo un hombre piadoso, perdonó a sus hermanos e invitó a todos sus parientes a trasladarse a Egipto, salvándolos de un hambre terrible. Así los 70 descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, conocidos como israelitas, se mudaron a Egipto, el país que un día los esclavizaría, así como Dios le había predicho a Abraham. Los israelitas tuvieron mucha familia y se llenó Egipto con ellos. Pero un nuevo faraón que no conoció a José comenzó a preocuparse. Él les dijo a los egipcios: fíjense que los israelitas, estos hebreos, son más numerosos que nosotros. Debemos tratarlos astutamente. Si les permitimos seguir multiplicándose y hay una guerra, ellos podrán juntarse con nuestros enemigos y pelear contra nosotros. Así que los egipcios esclavizaron a los hebreos. Los capataces les amargaron la vida a los israelitas con trabajo durísimo, pero cuanto más les maltrataban, más crecían en número. Entonces Faraón llamó a las parteras hebreas y les dijo: cuando atiendan a las mujeres hebreas, permitan a las hijas vivir, pero maten a todos los hijos recién nacidos. Una madre hebrea pudo esconder a su hijo recién nacido por 3 meses. Después lo puso en una canasta cubierta con brea y lo puso entre las cañas a la orilla del río. Cuando la hija de Faraón bajó para bañarse en el río, vio la canasta allí. Cuando vio al bebé estaba llorando y ella le sintió compasión y dijo: este es un niño de los hebreos. Ella tomó al bebé y lo crió como su hijo, llamándolo Moisés, que quiere decir sacado del agua. Así que se esperaba que Moisés heredara el reino egipcio con todos sus tesoros. Moisés creció y se interesó por sus parientes hebreos que estaban en esclavitud. Observando los sufrimientos de ellos, vio a un egipcio pegándole a un esclavo hebreo. Cuando pensó que nadie estaba viendo, él mató al egipcio y escondió el cadáver en la arena. Pero Faraón se dio cuenta de la muerte del egipcio y persiguió a Moisés para matarlo. Así que Moisés huyó y vivió en la tierra de Madián por 40 años. Durante esos años murió ese faraón. Los israelitas siguieron sufriendo en su esclavitud y Dios oyó sus lamentos. Entonces él dispuso cumplir su compromiso con Abraham, Isaac y Jacob. Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro, y un día, pastoreándolos en el desierto, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en una zarza. Increíblemente la zarza ardía, pero no se consumía. Así que Moisés pensó: debo ir a ver esa cosa extraña y averiguar por qué no se acaba la zarza. Al acercarse, Dios lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él contestó: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque él temía ver a Dios. Y el Señor le dijo:
Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su lamento, y yo sé sus sufrimientos. He bajado para librarlos de la mano de los egipcios y para llevarlos a una tierra buena que fluye con leche y miel. Ahora, Moisés, yo te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Y Moisés le contestó, ¿quién soy yo que yo vaya a Faraón y saque a tu pueblo de Egipto? Cuando yo les diga a los israelitas, el Dios de sus padres me ha enviado, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les contestaré? Entonces Dios le dijo, yo soy el que soy. Tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y Moisés le contestó, oh Señor, yo no soy elocuente, no puedo hablar en público, se me enreda la lengua. Pero el Señor contestó, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Acaso no fui yo el Señor? Ahora anda, Aarón tu hermano habla bien en público. Habla a través de él. Yo estaré con tu boca y la boca de él, y les enseñaré lo que dirán y harán. Cuando regreses a Egipto, tú harás milagros delante de Faraón, pero endureceré su corazón para que él no permita que mi pueblo se vaya. Díganle a Faraón, el Señor dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deje ir a mi hijo para que me pueda servir. Si te niegas, mataré a tu hijo, tu primogénito. Moisés y Aarón le entregaron este mensaje a Faraón. Ellos le dijeron, el Señor Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón dijo, ¿quién es ese Señor que yo obedezca su voz y permita que Israel se vaya? Yo no conozco al Señor y tampoco permitiré que Israel se vaya. Así que Moisés regresó al Señor y le preguntó, Señor, ¿por qué me enviaste? Yo me presenté delante del Faraón en tu nombre, pero tú no has librado a tu pueblo. Dios contestó, yo soy el Señor. Yo me di a conocer a Abraham, Isaac y Jacob, solo por el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces el Señor le explicó a Moisés que en Egipto se revelaría como Jehová el Salvador, y allí también mostraría a los egipcios que todas las personas deben adorar al Dios verdadero y no a lo que Él ha creado. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón, preséntense ante Faraón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Moisés y Aarón hicieron como el Señor ordenó y golpearon el río. Y todo el agua en el río se volvió sangre. Los peces murieron y el río hedía, por lo que los egipcios no podían tomar ningún agua en toda su tierra. El Señor habló de nuevo a Moisés. Ve a decirle a Faraón, el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me puedan rendir culto. Y si tú no le dejas ir, enviaré ranas en todo tu territorio. Pero Faraón no hizo caso, así que las ranas llegaron a cubrir toda la tierra de Egipto. Las ranas entraron en las casas y en las alcobas y en sus camas, en sus hornos y donde amasaban el pan. Entonces Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan, pídanle al Señor que quite las ranas y yo dejaré que se vaya tu gente. Pero cuando Faraón vio que había alivio en la plaga, endureció su corazón así como el Señor había dicho. Así que Dios siguió trayendo plagas sobre Egipto. Cada vez Faraón rogó que se quitara la plaga y cada vez él se negó a cumplir su palabra de dejar ir a los israelitas. Así que en todo Egipto Dios convirtió el polvo en piojos que picaban a la gente y los animales. Entonces los magos de Egipto dijeron a Faraón, esto es obra de Dios. Luego Dios envió enjambres de moscas en la casa de Faraón y de sus sirvientes. También envió una plaga horrible que mató todo el ganado de Egipto. Pero nada del ganado de los israelitas murió. Entonces Moisés se presentó ante Faraón y arrojó ceniza hacia el cielo, que causó llagas en todos los egipcios y sus animales. Luego Dios advirtió a todos que él mandaría una granizada fuertísima sobre Egipto. Todos los que creyeron la palabra del Señor recogieron a sus sirvientes y ganado dentro de sus casas. Pero aquellos que hicieron caso omiso a la palabra del Señor, los dejaron en el campo.
Entonces cayó granizo mezclado con el fuego, arruinando las siembras, destruyendo los árboles y matando los sirvientes y animales que estaban afuera. Solamente en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó granizo. Entonces el Señor mandó langostas en toda la tierra de Egipto. Cubrieron todo, tanto que se oscureció la tierra. Comieron todas las plantas que no había destruido el granizo. Nada verde quedaba en toda la tierra de Egipto. Entonces el Señor trajo oscuridad tan espesa que se podía sentir. Cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días. Las personas no se podían ver unas a otras y no salieron de sus casas. Pero hubo luz donde vivían todos los israelitas. Faraón aún no permitía que salieran los israelitas de Egipto y hasta amenazó a Moisés diciendo: «¡Sal de aquí! El día que vuelvas a verme morirás». Moisés contestó: «Bien dicho, jamás volveré a verte». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Voy a traer solamente una plaga más contra Faraón y Egipto. Después él sacará todo mi pueblo de su país. Esta plaga traerá la muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Y habrá un gran lamento en toda la tierra de Egipto, como nunca ha pasado antes y nunca volverá a pasar». Moisés, habla a toda la comunidad israelita y diles que yo he dicho: «Aparten un cordero, uno para cada casa. Los corderos deben tener 1 año y ser machos sin defectos. Después de 4 días, la asamblea entera de Israel los matará en la tarde. Deben tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre del cordero y untar el dintel y los 2 lados del marco de la puerta con la sangre. Y ninguno saldrá de su casa hasta la mañana siguiente. Comerán el cordero esa noche, asado al fuego, sin quebrar ninguno de los huesos. Lo comerán con pan sin levadura. Es la Pascua del Señor. Porque yo pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todo primogénito en ella, hombres y bestias. Yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor». La sangre en las puertas será una marca protectora en las casas donde ustedes estén, pues al verla no permitiré que el destructor entre en sus casas para destruirlos. Él pasará de largo. Y cada año de aquí en adelante deben celebrar la fiesta de pan sin levadura para recordar este día, llamándola la Pascua del Señor. Entonces los israelitas hicieron como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Entonces a la medianoche el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito de los presos en el calabozo, y aún los primogénitos del ganado. Y Faraón y sus sirvientes y todo su pueblo se despertaron en la noche, y hubo un gran lamento en Egipto, porque no había ni una sola casa donde no había un muerto. Pero los que estaban en las casas con los marcos de las puertas manchados con la sangre del cordero fueron librados de la muerte. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: «Despierten a todos, salgan con todos los israelitas de entre mi gente, váyanse, sirvan al Señor así como querían». Y los egipcios rogaron a los hebreos que se fueran deprisa, sacándolos de la tierra lo más pronto posible, diciendo: «Si ustedes no se van, todos nosotros moriremos». Hasta les dieron joyas y oro a los hebreos para que salieran. Y los israelitas, que ya eran millones, se fueron llevando con ellos todo su ganado, así como Dios le había dicho a Abraham. Sus descendientes fueron esclavos y fueron librados en la 4ª generación con gran riqueza. Así, esta gran nación que Dios llamó su primogénito salió de la tierra de Egipto y acampó en la orilla del desierto. Y el Señor le dijo a Moisés:
Dentro de poco Faraón pensará que ustedes están encerrados por el desierto. Y yo endureceré su corazón y los seguirá. Pero yo mostraré mi poder para que los egipcios sepan que yo soy el Señor. Y así como Dios dijo, Faraón y sus oficiales se volvieron contra los hebreos diciendo: ¿por qué permitimos que se fueran nuestros esclavos israelitas? Y Faraón tomó 600 carruajes escogidos y los demás carruajes de Egipto y sus jinetes y su ejército y siguió a los hebreos, alcanzándolos cuando ellos acampaban junto al Mar Rojo. Cuando los hebreos les vieron, se aterrorizaron y clamaron al Señor. Entonces Moisés dijo a la gente: no tengan miedo, manténganse en sus lugares y vean cómo el Señor les salvará hoy. Los egipcios que están viendo hoy jamás los volverán a ver. El Señor peleará a favor de ustedes. Entonces el Señor dijo a Moisés: levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar para que se divida. Así los israelitas cruzarán en tierra seca en medio del mar. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor mandó un viento fuerte del oriente para hacer retroceder el mar, y las aguas fueron divididas. Y los israelitas pasaron en tierra seca en medio del mar, con el agua formando una pared en ambos lados. Entonces todos los caballos de Faraón, sus carruajes y sus jinetes siguieron a los hebreos por tierra seca. Pero el Señor confundió al ejército egipcio, haciendo que las ruedas de los carruajes se cayeran para que los caballos no pudieran jalarlos. Los egipcios tuvieron pánico. ¡Huyamos de los israelitas porque el Señor pelea por ellos! Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Y cuando Moisés extendió su mano, el mar volvió a su lugar. Los egipcios intentaron escapar del agua, pero el Señor los derrotó en medio del mar. El agua cubrió el ejército de Faraón, sus carros y sus caballos. Todos ellos fueron destruidos. Pero los israelitas ya habían pasado sobre la tierra seca por en medio del mar. Cuando vieron este gran milagro que el Señor había hecho contra los egipcios, se asombraron y respetaron a Dios y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Pero poco después de su rescate de Egipto, los israelitas se quejaron con Moisés diciendo: tú nos sacaste del desierto para morir, no tenemos agua ni comida. Mostrando gran misericordia, el Señor respondió a su duda dándoles agua. También les dijo: yo haré llover pan del cielo, y ustedes saldrán todas las mañanas y lo recogerán. Así lo hizo, y al alimento lo llamaron maná. Pronto la nación llegó a un monte en el desierto de Sinaí y acampó allí. Hubo truenos y relámpagos en el monte, y desde una nube espesa sonó una trompeta tan fuertemente que todas las personas temblaron. Entonces el Señor, envuelto en fuego, descendió sobre el monte, y el monte entero se estremeció. Y el Señor llamó a Moisés a la cima del monte y le habló estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y mientras el Señor hablaba, escribía estos 10 mandamientos en tablas de piedra. No tendrás ningún otro Dios aparte de mí. No harás ídolos, ni te inclinarás ante ellos, ni los adores. No usarás del nombre del Señor tu Dios a la ligera. Acuérdate del día sábado para guardarlo y consagrarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás. No cometerás adulterio. No robes. No mentirás acerca de tu vecino. No codicies la casa de tu vecino, o su esposa, o nada que le pertenezca. El Señor dio su norma perfecta de santidad a través de estas leyes, pero también mostró a Moisés lo que la gente debía hacer si quebrantaban esas leyes. El Señor dijo: construye un altar de tierra y dedícamelo a mí. Ofrece en él tus sacrificios y yo te bendeciré. La sangre del sacrificio cubrirá tu pecado delante de mí y te perdonaré. Finalmente, después de 40 años en el desierto, los israelitas, después conocidos como judíos, entraron en Canaán, la tierra prometida. Tristemente, los habitantes de Canaán rechazaron a Jehová como Dios y lucharon contra los israelitas.
Pero Dios protegió a los israelitas al establecerse nuevamente en la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. El Señor ordenó sacerdotes para dirigir los sacrificios de animales y la adoración. Una vez en el año, el sumo sacerdote entró tras el velo sagrado que separaba a la gente de la presencia santa de Dios. Allí el sacerdote representaba a la nación entera ante Dios. Después de muchos años, los israelitas coronaron a David como su rey. Dios lo escogió llamándole un hombre conforme a mi propio corazón. Dios habló a la gente a través de David y otros hombres piadosos llamados profetas. Cuando los israelitas pecaban, el Señor los reprendía a través de estos profetas, advirtiéndoles que si seguían pecando, Dios permitiría que una nación extranjera los conquistara. A pesar de estas advertencias, los israelitas fueron desobedientes y se rebelaron contra Dios, rechazando sus leyes y matando a los profetas que les reprendían. Finalmente, después de 800 años de rebelión, la nación de Israel fue sacada de su propia tierra y llevada cautiva a las naciones de Asiria y Babilonia. Pero Dios siguió hablándoles a través de los profetas durante su cautividad. Unos mensajes eran llamados al arrepentimiento y otros eran profecías acerca del Salvador que vendría a rescatar a la humanidad pecadora. El profeta Miqueas predijo la ciudad exacta donde el Salvador nacería y describió su naturaleza eterna diciendo: de Belén vendrá quien gobernará en Israel, cuya existencia es desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Dios incluso reveló que el Salvador que vendría descendería de la familia del rey David. A través de las escrituras del profeta Malaquías, el Señor describió un mensajero especial que anunciaría la venida del Salvador y prepararía a la gente para recibirlo. Zacarías profetizó: habitante de Jerusalén, mira, tu rey viene. Es justo y trae la salvación, es humilde y viene montando en un burrito. El rey David escribió como el Salvador sabría de antemano que uno de sus amigos íntimos con quien él comía lo traicionaría. Y Zacarías aún escribió que el precio de la traición sería 30 piezas de plata. A través del profeta Isaías, Dios predijo que el Salvador sería torturado con latigazos y que su cara sería escupida. David describió el método de ejecución como clavando las manos y los pies del Salvador, pero sin romper ninguno de sus huesos. Que el Salvador diría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que los espectadores se reirían y se burlarían de él diciendo: creyó que Dios lo salvaría. David también escribió que los huesos del Salvador se descoyuntarían y por su sed le darían vinagre para beber, y que sus verdugos dividirían su ropa entre ellos y echarían suertes por su túnica. Isaías dijo que los espectadores quedarían asombrados al ver la cara del Salvador desfigurada por la tortura. Las profecías en el libro de Dios incluso describen cómo un día los descendientes de David, los habitantes de Jerusalén, verían al Salvador a quien ellos habían traspasado. Y todo esto fue registrado en las Escrituras muchos siglos antes de la venida del Salvador. Después de 70 años de cautividad, el Señor permitió que su pueblo regresara a la tierra de Israel. Solo un grupo pequeño regresó, pero ellos, así como los judíos de otras partes, todavía vivían bajo la ley de otras naciones. 500 años después, cuando Roma gobernaba Israel, 2 judíos jóvenes llamados José y María, descendientes del rey David, planearon casarse, pero antes que ellos vivieran juntos, María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño diciendo: José, no temas tomar a María como tu esposa, porque su hijo fue concebido por el poder del Espíritu Santo y es el Hijo de Dios. Y cuando ella dé a luz, le llamará Jesús, porque quiere decir el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto pasó como el profeta Isaías había predicho al decir: el Señor mismo te dará una señal. Una virgen dará a luz un hijo y la llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. José y María tenían que viajar al pueblo de Belén para un censo y pagar sus impuestos. Estando allí, María dio a luz a su hijo primogénito, a quien llamaron Jesús. Así como fue profetizado, Jesús nació en Belén, siendo descendiente del rey David. Y en la misma región habían pastores vigilando sus rebaños por la noche.
Y el ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Entonces el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el niño creció y se fortalecía en espíritu, y la gracia de Dios estaba en él. Aumentaba en sabiduría y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Cuando Jesús tenía unos 30 años de edad, Juan el Bautista vino predicando en el desierto y bautizando a la gente diciendo: arrepiéntanse, prepárense para la venida del Señor. Juan era el mensajero que los profetas habían predicho que anunciaría la venida del Salvador. Entonces Jesús vino al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan vio que Jesús venía, dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, cuando fue bautizado, salió del agua, y los cielos se le abrieron, y vio el Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Entonces, después de que Jesús había pasado 40 días en el desierto, Satanás, que había tentado a Eva con éxito en el jardín, trató de tentar a Jesús de muchas maneras, pero Jesús no pecó. Finalmente, Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Entonces le dijo a Jesús: todas estas cosas te daré si te arrodillas y me adoras. Jesús contestó: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que Jesús, el Hijo de Dios, mientras estuvo en el mundo como hombre, fue tentado de la misma manera como nosotros, pero nunca pecó. Así que, donde falló Adán, Jesús tuvo éxito. Esto mostró que en verdad Jesús podía ser el Salvador de la humanidad, el Cordero enviado de Dios. Jesús se reveló de muchas maneras como el Salvador prometido, incluso con milagros innumerables. En una fiesta de bodas transformó el agua en vino. Sanó a un hombre que había sido inválido por 38 años. Un hombre leproso, un intocable, vino a Jesús y se postró delante de él diciendo: Señor, si tú quieres, puedes hacerme limpio. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: sé limpio. Inmediatamente la lepra lo dejó. Jesús dio la vista a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Una mujer por 12 años tenía una enfermedad que los doctores no podían sanar. Extendió la mano y tocó la túnica de Jesús. Él se volvió diciendo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Le trajeron a los que padecían de diferentes enfermedades y él los sanó a todos. Jesús llamó a los 12 hombres para que los siguieran. Les dio poder y autoridad sobre los demonios y les mandó que anunciaran el reino de Dios y sanaran a los enfermos. Su fama se extendió por todas partes y las multitudes vinieron a oír lo que enseñaba para ser sanadas de sus enfermedades. Cuando 5,000 personas necesitaban comida, Jesús oró sobre el almuerzo de un joven que tenía 5 panes y 2 pescados. La comida fue multiplicada milagrosamente. La multitud comió y sobraron 12 canastas de comida. Pero la gente siguió pidiendo más pruebas de que Jesús era el Hijo de Dios. Dijeron: nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Está escrito en las Escrituras: Él les dio pan del cielo para comer. Jesús contestó: el pan de Dios es el quien baja del cielo y le da vida al mundo. Y las personas dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús profetizó que sufriría muchas cosas y sería rechazado por los líderes, los principales sacerdotes y los escribas, y que lo matarían, y que resucitaría de la muerte en el 3er día. La mayoría de los líderes religiosos y políticos rechazaron las enseñanzas de Jesús. Sin embargo,
Un fariseo llamado Nicodemo vino a ver a Jesús de noche buscando la verdad. Jesús le dijo: a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: pero ¿cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús explicó: lo que nace de padres humanos es humano, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No debe asombrarse que yo dije: tienen que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder esto? Jesús lo regañó por enseñar la religión sin entender las verdades espirituales. Entonces le explicó el nacimiento espiritual. Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo por Él. La causa de la condenación es esta: la luz entró en el mundo, y la humanidad amó la oscuridad en vez de la luz, porque sus hechos eran malos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Finalmente Nicodemo entendió y creyó. A una mujer extranjera, Jesús le dijo: cualquiera que beba del agua que yo doy nunca tendrá sed. Será en él un manantial de agua brotando, dándole vida eterna. La mujer dijo: yo sé que vendrá el Mesías, al que le llamarán el Cristo. Cuando Él venga, Él nos dirá todo. Jesús le dijo: yo que hablo contigo, soy ese Mesías. Después Jesús le enseñó a la gente diciendo: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo y sígame. ¿En qué beneficia a una persona ganar la riqueza del mundo entero y perder su propia alma? Tengan cuidado, cuídense de la avaricia, pues la vida de una persona no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Pues donde está su tesoro, allí también está su corazón. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está realizando tantos milagros que si le permitimos continuar, todos creerán en él, y entonces los romanos revocarán nuestro derecho a controlar la gente. Entre tanto Jesús enseñaba con gran autoridad. Entró en el templo y sacó a los comerciantes que compraban y vendían allí. Él les dijo: está escrito en las Escrituras: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y él enseñó diciendo: esta es la voluntad del que me envió, que todos los que crean en el Hijo tengan vida eterna, y yo levantaré de la tumba a aquellos que creen. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Había una división entre la gente por causa de él. Entre los principales gobernantes muchos creyeron en él, pero por los fariseos no confesaron su fe porque tuvieron miedo de que fueran expulsados de sus lugares de culto. Amaban la alabanza de los hombres más que la alabanza que viene de Dios. Casi todos los líderes religiosos buscaban una forma de destruir a Jesús, pero no la encontraban, porque toda la gente estaba ansiosa de oírle. Jesús siguió enseñando en el templo diciendo: yo soy la luz del mundo. Cualquiera que me sigue no caminará en la oscuridad, pero tendrá la luz que da vida. Y dijo a aquellos que creyeron en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Yo soy la puerta. El que viene a Dios por mí será salvo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Después de enseñar por 3 años, Jesús les dijo a sus discípulos que le trajeran un burro en que nadie se había montado
y él se sentó en él. Entonces, cuando iba montado hacia Jerusalén, una gran multitud empezó a regocijarse, alabando a Dios fuertemente por las maravillas poderosas que habían visto. Ellos gritaban: ¡Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero cuando Jesús se acercó a la ciudad, la vio y lloró, porque la gente todavía no lo reconocía como el Salvador prometido. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Y Judas habló con los principales sacerdotes y capitanes de cómo pudieran traicionar a Jesús. Se alegraron y convinieron darle 30 piezas de plata por indicarles un tiempo y un lugar donde pudieran capturar a Jesús cuando las multitudes no estaban alrededor de él. Jesús sabía que su hora de morir había venido y reunió a sus discípulos para la cena de la Pascua. Mientras ellos comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es partido para beneficio de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y después tomó la copa y cuando dio gracias, le dio a ellos y todos ellos bebieron. También les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para beneficio de muchos para el perdón de pecados. Pues yo les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta el día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús dijo: no se turben. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy allí a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que puedan estar conmigo. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino que lleva allí. Pero Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa tarde Jesús les advirtió a los discípulos de los tiempos difíciles que vendrían. Él dijo: si los del mundo los odian, acuérdense que me odiaron antes a mí. El que me odia también odia a mi Padre. Después de la cena, Jesús se fue al jardín de Getsemaní para orar. Sus discípulos lo siguieron a ese lugar apartado. Después de su oración, los principales sacerdotes y capitanes del templo y los ancianos llegaron hasta allí buscando a Jesús. Judas, que acababa de comer con él, venía dirigiendo el grupo. Se acercó a Jesús saludándolo con un beso de traición. Cuando Jesús identificó a la chusma diciendo: yo soy, inmediatamente la muchedumbre se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Después de eso, Jesús se dejó atar y llevar a la casa del principal sacerdote. Los oficiales del templo que llevaban a Jesús se burlaban de él y escupían en su cara. Le vendaron los ojos y le dieron puñetazos y le golpearon en la cara diciendo: adivina, santo varón, ¿quién te pegó? De madrugada el otro día, la multitud lo llevó al gobernador romano Pilato. Empezaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado a este hombre agitando a nuestra nación judía. Pero después de interrogar a Jesús, Pilato les dijo a los principales sacerdotes, los gobernantes y la gente: este no ha hecho nada para que merece la muerte. Daré órdenes que sea azotado y después lo libraré. Pero todos juntos comenzaron a gritar: ¡fuera con ese! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo quedar bien con la gente, mandó azotar brutalmente a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Los soldados romanos trenzaron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza de Jesús. Le pusieron una túnica de color púrpura y dijeron: ¡viva el rey de los judíos! Y le dieron de puñetazos. Después tomaron a Jesús y lo obligaron a cargar una cruz de madera a un lugar llamado Calvario, también conocido como Gólgota, o sea, el lugar de la calavera. Allí, en el mismo lugar donde muchos años antes Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo amado único. Clavaron a Jesús, el único hijo amado de Dios, en la cruz. Mientras ellos hacían esto, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Mientras Jesús colgaba entre los dos criminales que también eran ejecutados, los soldados tomaron su ropa y echaron suerte sobre su túnica. Así se cumplieron las palabras proféticas habladas por David. Por 3 horas la gente estaba allí mirando, y hasta las autoridades se burlaban de Jesús diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo, el escogido de Dios. Toda la tierra quedó en oscuridad 3 horas mientras se cumplían las palabras del profeta. El Señor cargó en él los pecados de todos nosotros. Jesús entonces gritó fuertemente diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, sabiendo que todo se había cumplido para que se cumplieran las Escrituras, dijo: tengo sed. Los soldados se burlaron de Jesús mientras le ofrecían vinagre, diciendo: si eres rey de los judíos, sálvate. Jesús probó el vinagre y entonces exclamó: todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Cuando murió, el sol se oscureció. La tierra tembló y el velo grueso del templo se rasgó por la mitad, de arriba para abajo. Al ver lo que pasó, el capitán romano encargado dijo: verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Entonces los soldados quebraron las piernas de los 2 ladrones colgados en las cruces al lado de Jesús. Pero cuando vieron que Jesús ya había muerto, no quebraron sus piernas. En cambio, uno de ellos le traspasó el costado con una lanza, derramando sangre y agua. Todo esto pasó para cumplir las Escrituras que dicen: ninguno de sus huesos será quebrado. Y mirarán al que traspasaron. Después, 2 creyentes, José y Nicodemo, bajaron el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron en lienzos de tela empapadas en especias y pusieron su cuerpo en una tumba. A petición de los líderes judíos, la tumba fue sellada y guardada por soldados romanos. Pero al tercer día, de repente se produjo un fuerte temblor y un ángel del Señor quitó la piedra de la puerta de la tumba. Asustados, los soldados romanos temblaron y huyeron. Cuando unas seguidoras de Jesús vinieron a la tumba y vieron la piedra quitada, quedaron confusas. De repente 2 hombres con vestiduras brillantes se les acercaron y dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Acuérdense que les dijo que sería entregado en manos de hombres pecadores para ser crucificado y que al tercer día resucitaría. Entonces se acordaron de sus palabras. El mismo día por la tarde, Jesús se presentó a sus discípulos y dijo: paz a ustedes. Pero ellos se asustaron pensando que estaban viendo un espíritu. Por eso él dijo: miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Todo ha sucedido como les dije, porque todas las Escrituras acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tuvieron que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento diciendo: está escrito en las Escrituras que el Cristo tenía que sufrir y resucitar al tercer día, y que sería predicado en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados entre todas las naciones. Y ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Jesús siguió apareciendo a muchas personas, mostrándoles que estaba vivo, dándoles prueba clara de su resurrección. Entonces mandó a sus discípulos: vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Al final de 40 días, Jesús anunció a sus discípulos: recibirán poder después que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y testificarán a otros acerca de mí,
tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Mientras ellos miraban, Jesús fue levantado y una nube lo ocultó de la vista. 2 hombres en ropa blanca les dijeron: ¿por qué siguen aquí mirando fijamente al cielo? Este mismo Jesús que ahora fue llevado al cielo, regresará de la misma manera como lo vieron irse. Así que los seguidores de Jesús fueron por toda la tierra, predicando y bautizando, diciendo a todos que Cristo el Salvador había resucitado. Mostraron por las Escrituras que el pecado y la muerte vinieron por Adán, pero por Jesucristo vinieron el perdón y la resurrección de la muerte. Ellos anunciaban que un día aquellos que han confiado en Dios y han creído en Jesús como su Señor y Salvador resucitarán de la muerte con cuerpos nuevos y juntamente con los que están vivos serán levantados en las nubes para encontrar al Señor en el aire. El libro de Dios también dice que el cielo se abrirá y Jesús regresará a la tierra como Rey victorioso y juez justo. Y el nombre escrito en su ropa será Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos del cielo lo seguirán en caballos blancos. Así como dijo el profeta Zacarías, Jesús se parará en el monte de los olivos y lo dividirá en 2, y él gobernará a todo el mundo. Pero al pasar 1000 años, Satanás saldrá una vez más a engañar a las naciones. Pero bajará fuego de Dios y los quemará completamente a los que siguen a Satanás. Entonces al final, Satanás el engañador será lanzado en el lago de fuego y será atormentado día y noche para siempre jamás. Entonces delante de un gran trono blanco, los muertos, pequeños y grandes, se presentarán ante Dios. Y el que no sea hallado escrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Pero en un cielo nuevo, en una tierra nueva, Dios estará con su pueblo y secará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, no habrá más llanto ni lamento, no habrá más dolor, pues las cosas anteriores desaparecerán. Y los que allí vivan no necesitarán de candelas ni de la luz del sol, porque la gloria de Dios y el Cordero será la luz, y reinarán para siempre jamás. Y el árbol de vida estará allí, y ya no habrá maldición. Jesús dice: que vengan los que tengan sed, que tomen libremente del agua que da vida. Sí, vengo pronto. Benditos los que obedecen mis palabras. El que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado. Ha pasado de muerte a vida. Esta es la historia de Dios para usted.
Usted acaba de ver que Dios, el creador y sostenedor de la vida, se ocupa de cada uno de nosotros. Usted también puede conocerle a Él y el plan maravilloso para su vida. Pero Dios es santo y debemos acercarnos a Él como Él ordena. Él quiere que lo adore como el único Dios en su vida. De la misma forma en que Adán y Eva no confiaron en Dios, todos nosotros pecamos al tratar de vivir nuestras vidas sin Dios. La Biblia dice que si obedecemos todas las leyes de Dios y fracasamos en una sola, somos pecadores culpables ante Él. No importa qué tan religioso sea o cuántas buenas obras haya hecho, usted nunca podrá alcanzar la santidad que Dios demanda. Usted está perdido y separado de Dios. Pero Dios entiende su incapacidad y Él lo ama tanto que Él entregó a su Hijo para tomar el castigo suyo, muriendo por sus pecados. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo. No se puede trabajar para obtenerla, para que nadie se jacte de haberla ganado. En la Biblia, Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, un líder religioso, que tenía que nacer de nuevo para obtener la vida eterna. Así también es necesario que usted nazca espiritualmente en la familia de Dios. Por eso es que necesita invitar a Jesús a que entre en su vida y que le perdone sus pecados. Si quiere ser un hijo o una hija de Dios y recibir a Jesús como su Salvador, hable con Dios en este momento. Usted puede hacer esta oración: querido Dios, yo reconozco mi pecado y mi rebelión contra ti. Gracias por permitir que Jesucristo tomara mi castigo muriendo en la cruz. Yo quiero que Él entre en mi vida, que sea mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesucristo, por haber entrado en mi vida. Amén. Si acaba de hacer esta oración y quiere conocer más acerca de Dios, hay 3 cosas que debe hacer. Necesita hablar muy seguido con Dios en oración. Necesita escucharle a Él leyendo su palabra, la Biblia. Y necesita encontrar una iglesia donde la gente ama a Dios y su palabra, para que pueda conocerle mejor.